tal, amigos mecánicos? Somos del Departamento de Soporte Técnico de Grupo Dynamex. El día de hoy, por parte de la línea de Tomco de sensores Fuel Injection, platicaremos un poco acerca del diagnóstico del sensor de temperatura de refrigeración. Tal vez la parte más importante del diagnóstico cuando nos enfrentamos a una falla de enfriamiento es entender que estamos diagnosticando un sensor y no confundirlo con su predecesor, el bulbo de motoventilador. Recuerden que este elemento era un interruptor térmico que controlaba directamente el circuito de alimentación del motoventilador. El sensor de temperatura, por su parte, envía una señal de voltaje que la computadora interpreta y la utiliza para decidir cuándo encender y cuándo apagar el motoventilador. En ese circuito, además, también tenemos fusible y relevador de control. Por eso es importante incluirlos en nuestro diagnóstico. Para realizar un buen diagnóstico del sensor de temperatura de refrigerante, es importante conocer un poco acerca de su funcionamiento y construcción. Estos sensores cuentan con un elemento interno llamado termistor, que es una resistencia que varía en función de la temperatura del motor de manera inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, menor resistencia y viceversa. Los termistores tienen temperaturas nominales a 25 grados que van desde el 1 kiloohm, 2 kiloohms, 10 hasta 30 kiloohms, dependiendo del vehículo y la marca. Por lo tanto, la mejor manera de diagnosticarlos es hacer una medición de su resistencia con el uso de un multímetro. Vamos a realizar mediciones de resistencia de algunos sensores de temperatura del refrigerante. Recuerden que tenemos tres tipos: los de 2 pines, los de 3 pines y los de 4 pines, que dependiendo del vehículo en que se aplican va a variar un poquito la forma en que las medimos. Los de 2 pines tienen únicamente un termistor, los de 3 pines y 4 tienen 2 termistores. Cuando tenemos 3 pines, en los 2 pines que están juntos tenemos un termistor y en el tercer pin que está separado, a chasis, o sea, al cuerpo de latón, tenemos la lectura de los termistor. Cuando tenemos 4 son un termistor en 2 pines y el otro en los otros 2. Ahora mediremos con nuestro multímetro las resistencias de algunos sensores de temperatura de refrigerante. Configuramos nuestro multímetro en ohms. No necesitamos una polaridad ya que es un resistor. Y vamos, por ejemplo, a medir este sensor de Nissan con 2 pines. Y vemos que la lectura es de 8.36 kiloohms. Esto quiere decir que el termistor tiene una resistencia nominal a 25 grados de aproximadamente 10 kiloohms. Medimos ahora este de Ford, que tiene también 2 pines. Y entre los 2 pines tenemos una resistencia de 27.7 kiloohms, lo cual quiere decir que su resistencia nominal a 25 grados está alrededor de los 30 kiloohms. Este sensor de temperatura de Renault, que podemos encontrar en el Clio o en el Platina, tiene 3 pines. Entre los 2 pines que están paralelos tenemos el primer termistor, que nos da una resistencia de 1.777 kiloohms, lo cual quiere decir que su resistencia nominal a 25 grados va a ser del orden de los 2 kiloohms. Y el segundo termistor lo medimos poniendo una punta al cuerpo de latón, que puede también ser al chasis, y la otra en el tercer pin que está solo, y vemos una lectura de 1.88 kiloohms. Su resistencia nominal a 25 grados estará alrededor de los 2.2 kiloohms. Finalmente medimos este de Volkswagen, que tiene 4 pines. Un termistor está en el primer par de pines y nos da una lectura de 2.2 kiloohms, lo cual quiere decir que a 25 grados encontraremos una resistencia nominal de alrededor de los 2.5 kiloohms. Giramos y en los otros 2 pines tenemos una lectura de
852 kiloohms, o sea 850 ohms, lo cual quiere decir que su termistor tiene una resistencia nominal a 25 grados de 1 kiloohm. Se preguntarán por qué algunos sensores de temperatura tienen más de un termistor, porque un termistor da la señal a la computadora de la temperatura del refrigerante y el otro termistor al indicador del tablero. Por eso es muy importante no confundir una falla de tablero del indicador con una falla de temperatura del refrigerante. Con el sensor montado en el vehículo hay un par de pruebas que también podemos realizar de diagnóstico. Hasta el momento hemos hablado del sensor de temperatura del refrigerante en función de su resistencia. Sin embargo, cuando se conecta al arnés de la computadora, se le suministra una alimentación de 5 volts y recuerden la ley de Ohm, si tenemos una resistencia que va disminuyendo conforme la temperatura va aumentando, de igual manera vamos a tener un voltaje que va disminuyendo en función del aumento de la temperatura. Generalmente, cuando el vehículo está completamente frío, mediremos algún voltaje alrededor de los 4 o 3.5 volts. Conforme el motor se va calentando, ese voltaje va disminuyendo hasta cuando alcanza una temperatura de alrededor de 90 a 110 grados, varía dependiendo de cada vehículo. El voltaje se encontrará en un rango de 1 a 0.5 volts. Eso es lo que nosotros vamos a medir en el vehículo. Para esto es muy importante o es muy recomendable contar con nuestro escáner. Es el único que nos da una lectura real y tenemos la posibilidad, un pirómetro para comparar la temperatura que nos está dando el sensor contra la temperatura real en el motor. Lo primero que tenemos que hacer al iniciar nuestro diagnóstico es revisar la alimentación en nuestro arnés. Si ya hemos diagnosticado que el sensor funciona correctamente, el siguiente paso es verificar la alimentación de la computadora en la línea del arnés. Para esto vamos a medir con nuestro multímetro y tenemos que tener en voltaje de corriente directa una lectura de alrededor de 5 volts para todos los vehículos. En este caso tenemos 4.86 volts, lo cual es una lectura correcta. No cometamos el error de medir alimentaciones con tierra a chasis, a pesar de que aquí ustedes pueden ver que es lo mismo. Si llegáramos a tener algún problema en la línea de tierra dedicada de computadora, no nos vamos a dar cuenta. De ser así, si tuviéramos una lectura que es demasiado baja o demasiado alta, vamos a verificar la línea de tierra de computadora al positivo de nuestra batería y nos tiene que dar la lectura del voltaje de batería, que en este caso es de 12.09 volts. Ahora corroboramos haciendo la lectura directa de la batería y tenemos los mismos 12.9 volts. Quiere decir que tanto nuestra alimentación como nuestra tierra en el arnés de la computadora funcionan correctamente. Si no tenemos el voltaje adecuado, vamos a necesitar también revisar nuestros fusibles y nuestros relevadores. Realizaremos una demostración funcional con 3 distintos elementos de medición. Un multímetro con el cual mediremos directamente el voltaje del sensor, nuestro escáner en línea de datos en el cual monitorearemos la temperatura que le informa a la computadora y un pirómetro con el cual vamos a medir la lectura real de temperatura del motor. Cuando no tenemos estos elementos, un tip es comparar la temperatura del sensor de carga de aire con la temperatura del sensor de temperatura del refrigerante. Vean como en este caso son muy parecidas, 42 y 43 grados, después de que el motor ha estado apagado por aproximadamente 1 hora. A partir de ahí podemos encender el vehículo y la temperatura de carga de aire se va a mantener en un nivel estable. Recuerden que es la temperatura del aire que pasa por el sensor MAP, y la temperatura del motor va a tender a incrementarse. Con esto podemos darnos una idea de que el sensor está calibrado correctamente.
Vamos a encender el motor y iniciaremos la prueba. Iniciamos en un voltaje alto, 2.64 volts a una temperatura de 42 grados. La temperatura de carga de aire ha bajado un poco, pues ya tenemos un flujo de aire constante. Vamos a ubicar un punto con el pirómetro cerca del sensor de temperatura, en el cual la lectura de temperatura coincida con la del motor. Aquí tenemos una diferencia de algunos grados, 45 en el escáner, 44 en el pirómetro, porque obviamente el material disipa. Pero aquí podemos ver cómo va aumentando la temperatura del motor, va aumentando la temperatura en el pirómetro, que es la temperatura real, y el voltaje va disminuyendo. Fíjense cómo conforme el voltaje va disminuyendo, a raíz de que la resistencia del termistor va disminuyendo, la temperatura en la línea de datos del escáner va aumentando. En este momento tenemos 56 grados y va subiendo, y la temperatura de carga de aire se ha quedado en una lectura estática. Vamos a hacer la prueba con el pirómetro. Y tenemos 52 grados. Lo cual es una lectura muy aproximada a la temperatura del motor. 2 o 3 grados de diferencia entre la lectura del pirómetro y la lectura del escáner no son problema. Preocupémonos cuando tenemos más de 10. En este momento hemos dejado calentar el motor. Fíjense cómo en el escáner ya tenemos una temperatura de 85 grados y en nuestro multímetro ya tenemos un voltaje de 1.118 volts que sigue bajando. El motoventilador aún no ha encendido, ya que la computadora está programada para encenderlo por encima de los 95 grados en este vehículo en particular. Pero fíjense lo que sucede cuando desconectamos el sensor de temperatura del refrigerante con el motoventilador. Vean cómo ha encendido. Esto es perfectamente normal, lo hacen todos los vehículos, porque cuando la computadora pierde señal del sensor de temperatura, entra en un modo de protección. Ella parte de la idea de que prefiere que el motor trabaje en frío a que se sobrecaliente y se desviele. Y vean qué lectura tenemos en nuestro escáner. Una temperatura de 52 grados, que obviamente no es la que teníamos. Y en nuestro multímetro vamos a tener un voltaje que es la alimentación completa, 4.86 volts, lo cual pudiera ser la lectura cuando tenemos un sensor con circuito abierto. Cuando tenemos un sensor en corto, la lectura va a ser cercana a los 0 volts. Volvemos a conectar el sensor y fíjense cómo el motoventilador se apaga. Volvemos a retomar la temperatura del motor, 84 grados, y la lectura en el escáner. En algunos vehículos, cuando nosotros desconectamos el sensor de temperatura del refrigerante, la línea de datos del escáner nos va a mostrar una lectura de menos 40 grados centígrados. Cuando el sensor está en corto o el circuito de la computadora está en corto, vamos a tener una lectura de 180 grados centígrados, que es la escala máxima. En ambos casos, inmediatamente encenderá el motoventilador como respaldo. Hemos llegado a un punto en el que el motoventilador está a punto de encender en estos vehículos. A los 95 grados, si se fijan, acaba de encender. Tenemos un voltaje de 0.89 volts y la lectura real en el pirómetro también es de 95 grados. Volvemos a enfocarnos en el escáner y vemos cómo la temperatura va disminuyendo, 92, 91 grados, hasta llegar al límite inferior. El voltaje va aumentando y se han apagado los motoventiladores. Una vez que el motor ha alcanzado temperatura de operación,
o sea, este rango de los 90 a los 95 grados, continuará la computadora encendiendo y apagando el motoventilador para mantener el motor dentro de este rango, que es su temperatura óptima de funcionamiento. Con esto hemos hecho un diagnóstico completo del funcionamiento del sistema de refrigeración. Recuerden que si seguimos teniendo problemas de enfriamiento o de sobrecalentamiento, no hay que descartar el termostato que se esté quedando atorado o que esté roto. El tapón del radiador, recuerden que trae un resorte y está calibrado para botar a ciertas libras de presión, pero con el tiempo ese resorte pierde brío y puede botar antes de lo debido. El anticongelante, acuérdense que no es eterno, con el paso del tiempo empieza a perder la capacidad de no hervir por encima de los 100 grados y de no congelarse por debajo de los 0 grados. Es necesario cambiarlo periódicamente de acuerdo a la especificación del fabricante del vehículo y del mismo fabricante del refrigerante. Eso también puede ser un problema. Sobre todo en vehículos Ford, los motoventiladores tienen una resistencia por la parte de en medio que regula el trabajo en baja y en alta velocidad. Esa resistencia es muy común que se queme y entonces el motoventilador solo puede trabajar en alta. Si ustedes se fijaron, ahorita encendieron los motoventiladores a baja velocidad y volverán a encender cuando vuelva a alcanzar los 95 grados. Ahí están trabajando los motoventiladores en alta, independientemente de la temperatura del motor. Ahora apagamos el aire acondicionado y los ventiladores vuelven a apagarse. Entonces es muy común en Ford, en Fiestas, en Windstar, en camionetas, que cuando esa resistencia se ha dañado, el motoventilador únicamente enciende en alta, o cuando desconectamos el sensor de temperatura y nunca va a encender en baja, que es el ciclo normal de calentamiento del motor. Muy bien, amigos mecánicos, eso ha sido todo de diagnóstico de sensor de temperatura del refrigerante. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook y de este canal de YouTube, y cualquier duda que tengan de un vehículo en específico a través de nuestra alada sin costo 01800 801 5042. A nombre de Grupo Dynamex y Tomco de México, ha sido un placer. Muchas gracias.